Dos nuevos personajes llegan a Sonic Forces. Así es, gente, el día de hoy les traigo una vez más las Forces News con dos nuevos personajes, nuevos cambios de balance con una fecha concreta de cuándo van a salir, también información sobre Crin Cucurucho, los próximos eventos y algunas cosas más que han llegado a Sonic Forces. Pero antes de empezar, recuerden dejar su like, suscribirse y comentar qué opinan de los dos nuevos personajes. Y empecemos por los nuevos personajes. No voy a estar revelando sus habilidades ni nada. Si quieren ver eso, recuerden ir a mi TikTok o también a mi Discord, que lo tienen en la descripción. Solo voy a decir sus nombres y pues enseñar algunas imágenes que son oficiales. Y empezamos por Amy Rival, la nueva personaje de calidad especial que va a estar llegando el día 23 de abril. En 2 semanas vamos a tener esta nueva personaje y su evento estará acabando el día 30 de abril. El siguiente personaje que va a estar llegando en mayo será Sonic Calibur, un personaje contendiente y se ve bastante bien. Este, para quien no sepa, es una fase, por así decirlo, temprana de Sonic Excalibur. Existe la fase 1, por así decirlo, que es este Sonic Calibur, y la fase 2 o fase final, que es Sonic Excalibur. Lo que sí no tiene sentido es que este Sonic Calibur sea contendiente y el Sonic Excalibur sea de calidad especial. Y también tendremos un tercer personaje que se ha filtrado, que será de la temática musical. Se ha filtrado algunas cosas que no voy a enseñar. Es muy probable que a finales de abril se nos muestre finalmente este personaje musical y llegue en mayo. Igualmente esto no es oficial, puede llegar en junio o vete tú a saber cuándo llega. Igualmente hay varias opciones para este nuevo personaje musical, ya que las más probables son un Infinite Idol o un Sonic músico que tenemos en Sonic Speed Simulator. Vayamos con los próximos eventos, y es que actualmente tenemos el evento de Aura Definitiva. Este va a acabar el día 16 de abril. Lo único que voy a decir es que finalmente ha regresado Tails Knight y Knuckles el Terrible, que hace muchísimo no regresa. Y algunos personajes que están en este evento son Super Shadow, Super Sonic, Blaze Diamante, Shadow Doom, Super Sonic Stream Gear, Super Silver y Surge. Pero no voy a comentar mucho más, ya que este evento ya está en el juego. Vayamos al siguiente, que va a estar disponible desde el 16 de abril hasta el día 23. Y este será un evento de cazadores y demonios. Los personajes que van a estar regresando y sus fechas son Rush Kunoichi el día 16 y el día 22, Infinite Samurai Maldito el día 17 y 21, Shadow Cazademonios el día 18, Oni Mephiles el día 19 y por último Ninja Spio el día 20. Esto en misiones principales, que nos van a estar dando de tarjetas mínimas a 30 máximas de los especiales y de 10 mínimas a 50 máximas de los contendientes. En misiones adicionales tendremos el regreso de Sir Galahad y Sir Lamorak. De estos nos van a estar dando de 5 tarjetas mínimas a 25 máximas, y recuerden que ahora los personajes en las misiones adicionales tienen cada uno sus propias misiones, por lo cual más recompensas. Y ojo, porque las fechas no están al 100% confirmadas, así que puede sufrir algún cambio. El siguiente evento estará llegando el día 23 de abril y acabará el día 30, durando una semana, y será la llegada de Amy Rival, una personaje de calidad especial, y en sus misiones principales nos van a estar dando, como siempre, de 5 tarjetas mínimas a 40 máximas de esta nueva personaje. En misiones adicionales no lo tenemos confirmado, pero es muy probable que regrese algún personaje Riders, como puede ser Sonic Stream Gear o Shadow Stream Gear, o por qué no Sonic Rival. Y bueno, en cuanto a fases extra, ya sabemos las de siempre, que es básicamente la fiebre del oro, que las misiones principales nos van a estar dando rings. También vamos a tener el turbo de mejoras, en el cual si desbloqueamos al personaje, las misiones principales nos van a estar dando un 50% más de tarjetas. Y también tendremos el compite con el rival, que al vencer a Amy Rival en las batallas, pues nos van a estar dando un cofre especial que tendrá de 5 tarjetas mínimas a 25 máximas. Esos son los eventos que están confirmados hasta ahora. Ahora vamos con mis teorías. Del día 30 de abril hasta el día 6 de mayo, yo creo que va a venir un recap misterioso, que puede ser, como no, un recap de contendientes. Algo me dice que ya lo van a volver a meter, o incluso un recap de supers. Después yo creo que el día 6 de mayo hasta el día 13, pues vamos a tener la llegada de Sonic Calibur, ya que se confirmó que este llegará en mayo. Y bueno, un poco lo de siempre, las misiones principales de este evento nos van a estar dando de 10 tarjetas mínimas a 50 máximas de Sonic Calibur. Y en cuanto a misiones principales, es muy obvio que va a estar Excalibur Sonic. Si no está, pues me extrañaría demasiado. Vayamos a otros temas y tenemos a Crin
Cucurucho. Muchos me estáis preguntando si fue cancelada o qué pasó con esta nueva personaje. Bien, esta personaje fue anunciada para lo que queda de 2026, o sea, puede llegar incluso en diciembre. Y algo curioso es que esto lo han hecho con varios personajes como Blaze Piromántica o Blaze Bajista, que se anunciaron muchos meses antes y llegaron un par de meses después. Pero en el server de Discord de Sega Hardline nos han dicho que estaría bien sacar a Crin Cucurucho en verano porque tendría todo el sentido del mundo, ya que el helado está bastante familiarizado con el verano. Entonces yo creo que va a estar llegando entre junio y julio, por lo que dijeron. Recordamos que este personaje será de calidad especial. Digamos con los cambios de balance, los cuales se confirmaron que finalmente llegarán la siguiente semana. Al fin, ya era hora, casi 5 meses desde los últimos cambios de balance. Al parecer estos cambios de balance no van a ser más grandes ni nada, van a ser como todos. Y bueno, yo creo que van a nerfear a Shadow Cazademonios, a Rush Kunoichi y a Rush Rider. Y puede ser que bufeen, por ejemplo, a Rose Espinosa o a Blaze Piromántica. Solo son teorías, no está confirmado ni nada. Y bueno, en cuanto a otras cosas en el juego, tenemos que el cofre de las ofertas relámpago ya es otra vez gratuito. No tienes que ver ya ese anuncio que molestaba un montón y tampoco tenemos la opción de multiplicar sus recompensas. Así que vuelve a ser gratis. Y otra cosa es que en la tienda de Esmeraldas se ha agregado a Tangle Lunar y a Whisper de San Valentín, cosa que creo que a nadie le interesa. Pero bueno gente, esas son todas las noticias que tenemos hasta ahora en Sonic Forces. Recuerden comentar qué les parecen estos nuevos personajes y nos vemos en la próxima.